Hola queridos compañeros del curso Historia y Sistemas. En el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de la historia de la psicología. Mi nombre es Jessica María Velázquez. Como bien hemos venido trabajando durante todo el curso de Historia y Sistemas, la psicología nace de un origen especial, que es del área de la filosofía. Cuando el ser humano intenta o se intenta explicar a sí mismo acerca de su comportamiento o el comportamiento de las demás personas. Estos orígenes proceden desde la filosofía, como lo he dicho, desde la antigua Grecia, haciéndose interrogantes como: ¿nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades o con una determinada personalidad, o se forman desde la experiencia? ¿Cómo llega el individuo a conocer el mundo que lo rodea? O como otro interrogante, ¿ciertos pensamientos son innatos o son todos adquiridos? Preguntas como estas partieron desde el intento que tenía el ser humano de conocer o explicarse a sí mismo dichos comportamientos que ellos mismos ejercían. Entonces, desde aquí nace la psicología, a partir de estos interrogantes propios de la filosofía como tal. Ahora bien, para hacer como una especie de línea de tiempo, voy a identificar, para hacer más fácil el aprendizaje de todo el proceso que se ha llevado a cabo para construir la psicología de hoy en día, voy a dividir este proceso en dos etapas. Hay una etapa precientífica y otra etapa científica. Entre las más significativas escuelas, sin desmeritar algunas, encontramos el dualismo, fundado por Platón, mente-cuerpo, distinguiendo claramente el alma del cuerpo. Es lo que se enfoca o se centra esta escuela, fundada por Platón, como lo había mencionado anteriormente. Para Platón, el alma es invisible, pero es la que posee la inteligencia para regir al cuerpo y sus instintos. A partir de ello, podemos inferir de que para Platón la mente era algo inmutable, como lo vemos dentro de este cuadro reflejado en la diapositiva. Es para Platón una realidad espiritual completa, mientras que lo físico, o también llamado cuerpo, es variable, es imperfecto, es algo físico que puede cambiar o irse inmediatamente de la tierra. Al cambio, la mente es algo que para él es inmutable, que nunca se va a ir de nosotros, aunque dejemos de existir en la tierra. Entonces, todos estos dos áreas o conjuntos a él lo asignó el mundo. O sea, el mundo estaba regido para él en esos dos aspectos. Otra escuela no menos significativa está la dialéctica. La dialéctica fue creada por Sócrates, un filósofo griego. Esta escuela o método práctico está basado en el diálogo, en la conversación. Consta de dos fases. Primeramente, la ironía. Y como segundo, la mayéutica. En la primera fase, encontramos que el objetivo está en el análisis práctico de definiciones concretas, reconocer nuestra ignorancia
de la definición que buscamos, y en la segunda fase, que es la mayéutica, se busca la verdad de esa definición universal para todos nuestros juicios morales. Esa es la definición de cada una de estas fases asignadas por Sócrates. Una frase célebre que quiero compartir con ustedes de este filósofo griego, Sócrates, es: solo reconocida nuestra ignorancia, estamos en condiciones de buscar la verdad. René Descartes, como todos los hemos oído mencionar, Descartes nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Este hombre basó sus estudios centrándose en descomponer los problemas complejos en partes más sencillas, hasta llegar a sus elementos más básicos. ¿Qué quiere decir esto? De que para él solucionar un determinado problema complejo, lo mejor era descomponer esas partes de ese problema complejo y llevarla a las más sencillas, de tal manera que teniendo esos elementos más sencillos podrían conformar como tal ese problema complejo y llevarlo a la solución desde esta perspectiva. Otra frase célebre que quiero compartir con ustedes, pero desde Descartes, es: pienso, luego existo. Una frase reconocida que nos da mucho que pensar y reflexionar. Esta frase es muy significativa personalmente, puesto de que como todo ser humano, para tener buenas conductas, buenas consecuencias de nuestras acciones, tenemos que pensar para luego emitir cualquier o determinada conducta. Entonces, cuando nosotros pensamos, ahí sí decimos que existimos, porque tenemos la capacidad de razonar en determinadas situaciones. Compañeros y profesora, como les había mencionado al inicio de mi breve presentación, voy a llevar a cabo este proceso en dos etapas. La primera etapa ya se llevó a cabo, que es la etapa precientífica, haciendo un breve resumen de este apartado. Autores significativos de esta etapa precientífica fueron Platón con su dualismo. Está Sócrates con la fase de la ironía y la mayéutica, es decir, el método de la dialéctica, o también conocido como método de conversación, método de diálogo. Y por último, Descartes, quien hablaba de la mejor manera de llevar a cabo problemas complejos es descomponiéndolos a pasos más simples o partes más sencillas. Ahora, siguiendo con una etapa científica, quiero hacer anotación que la ciencia se lleva a cabo a partir de que la psicología lleva sus estudios a un laboratorio, es decir, decide crear ciencia a partir de que sus estudios o todo lo que se ha dicho de la psicología sea netamente científico, empírico. Para empezar con la fase o etapa de la psicología como ciencia, encontramos en primera medida a la escuela estructuralista, quien, como todos sabemos, fue fundada por Wundt en 1879. Wundt es considerado padre de la psicología moderna y más tarde
padre de la psicología como tal. En esta escuela de la psicología, en el siglo XIX, el estructuralismo busca determinar la estructura de la mente por medio de la introspección. Wilhelm Wundt, como mencioné anteriormente, fue considerado padre de la psicología moderna y también padre de la psicología. Nació en 1838 y murió en 1920. Entre sus méritos se salta que fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Como ya todos sabemos y he mencionado durante mi presentación, Wundt fue el padre de la psicología como ciencia, puesto de que él empezó creando un laboratorio, realizando experimentos para así confirmar con teorías propias todo lo realizado, no basándose solamente en juicios subjetivos. Siguiendo con esta línea de tiempo, continuamos con el funcionalismo. El funcionalismo surge con ideas de William James. William James nació en 1842 y murió en 1910. El interés de James estaba centrado principalmente en el modo en que el organismo se adapta al ambiente. Quería conocer con esto cómo funcionaba la mente. Se considera que está dentro de la psicología como ciencia, puesto de que en sus estudios se valía de cuestionarios, de pruebas mentales y descripciones objetivas del comportamiento. Junto con William James está John Dewey. John Dewey creó o se le debe la psicología escolar. Este funda la psicología escolar, pero se enfoca más en las necesidades de los estudiantes y no en recaer en los contenidos en la educación. Siguiendo con el psicoanálisis, como todos sabemos, es una escuela reconocida. El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Nació en 1856 y falleció en 1939. Su interés estaba centrado en tratar a los individuos que manifestaban un comportamiento anormal. Freud produjo con su postura contraria una fuerte contradicción a causa de sus controversias, puesto que estando en tiempos donde la psicología se veía como una ciencia y todos los estudios se basaban en ciencia, él siguió con estudios subjetivos. Esto produjo entonces enfoques contrarios a lo que se venía trabajando en ese tiempo, puesto que los estudios estaban centrados en la investigación de laboratorios. Freud en sus estudios creía que poderosos impulsos biológicos de naturaleza sexual influían en el comportamiento humano. Pensaba a partir de esto que estos comportamientos eran inconscientes. Por ende, las personas, como él lo llamaba, individuos anormales, creaban conflictos entre ellos mismos y las normas sociales existentes. El conductismo es creado por John Watson. Esta escuela nace en 1913. John Watson nació en 1878 y murió en 1958. Sus estudios los hace a partir del comportamiento animal. John Watson se interesa solamente por lo que realmente se podía ver, es decir, hechos observables. En sus estudios se vale del laboratorio sobre el condicionamiento.
Buscaba determinar el tipo de respuesta que daría una persona o animal frente a un determinado estímulo. El condicionamiento operante, fundado por Skinner, quien nació en 1904 y murió en 1990, a él se le debe el condicionamiento operante. En este estudio, Skinner se interesaba por determinar los efectos que se producían a partir de los diferentes programas de reforzamiento o recompensas que éste utilizaba para obtener determinadas conductas en un animal. Bueno, como estamos en una línea de tiempo, yéndonos ya a la psicología contemporánea, tenemos a la psicología propiamente humanista. Esta psicología surge a principios de los años 50. En este enfoque tenemos a Maslow. Maslow nació en 1908 y murió en 1970. En compañía se tiene a Carl Rogers, que nació en 1902 y murió en 1987. Estos dos sujetos protestan contra el psicoanálisis y el conductismo. Protestan en contra de estas dos escuelas, puesto que dicen de que en el psicoanálisis se dice mucho sobre los perturbadores y poco sobre los sanos, mientras que también en el conductismo dice muchas cosas sobre la conducta, pero poco sobre la persona. Entonces, en este orden de ideas, el humanismo se enfoca propiamente en las experiencias humanas, tales como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, afecto, responsabilidad y por último, el sentido de la vida. Para terminar con esta línea de tiempo, tenemos a la escuela más reciente de la etapa científica, es la psicología cognitiva. Esta escuela, como bien lo dije, es la más reciente que se ha desarrollado a partir de las principales corrientes de la psicología experimental. Esta corriente está enfocada o se centra en descubrir qué procesos del pensamiento tienen lugar en nuestra mente. Por ende, los psicólogos cognitivos o propiamente la psicología cognitiva intenta comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe, cómo la organiza, recuerda y cómo utiliza dicha información. Bueno, de esta manera he terminado con mi breve presentación. Les doy las gracias de antemano y espero de que esta pequeña presentación les haya servido como un recuento para poner en práctica todos estos conocimientos que hemos tenido en el curso de Historia y Sistemas. Muchas gracias, saludos para todos.